Continuamos con la lectura del libro El Poder Global y Religión Universal de la Librería Córdoba de Monseñor Juan Claudio Sanahúja. Que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, prácticamente la lectura del libro ya lo terminamos, es en la parte final del libro. ¿Qué quiso el Padre con estos anexos que agregó? Bueno, pues seguir ampliando nuestra visión de lo que está pasando. Anexo 1. Obama y Blair. El mesianismo reinterpretado por Michael Skuyans. Ponencia en la Asamblea de la Pontificia Academia Ciencias Sociales, Ciudad del Vaticano, 1 de mayo del 2009. La elección de Barack Hussein Obama para la presidencia de los Estados Unidos ha suscitado numerosas expectativas en todo el mundo. En los Estados Unidos, los electores votaron por un presidente joven, mestizo y brillante. Se espera de él que, según sus promesas, corrija los errores del presidente que lo ha precedido. Han sido utilizadas fórmulas hasta excesivas, afirmando, por ejemplo, que había llegado la hora de reedificar los Estados Unidos o de reorganizar el orden internacional. Se notará aquí la influencia de Saul D. Alinsky, 1909-1972, uno de los maestros del pensamiento del nuevo presidente, y de Hillary Clinton. No les ha faltado celo a los administradores del vivaz neoelegido que han demonizado al desventurado presidente George W. Bush, invocando que se destruya lo antes posible la política que había desarrollado. Ahora, la administración de Bush, que además no ha carecido de méritos, se caracteriza por fallas reconocidas, también por el círculo más cercano del presidente. Sin embargo, sobre un punto esencial y fundamental, el presidente Bush ha promovido una política meritoria de respeto y de continuidad. Ofreció al ser humano no nacido, así como al personal médico, una protección jurídica, sin duda insuficiente, pero eficaz. Los electores que han llevado a Barack Obama a la presidencia no han percibido la debilidad y la ambigüedad de las declaraciones hechas por su candidato sobre este punto decisivo. Más aún, una vez elegido, una de las primeras medidas del presidente Obama ha sido la de revocar las disposiciones tomadas por el presidente Bush para proteger el derecho a la vida del ser humano no nacido. El presidente Obama reintroduce así el derecho a discriminar, a dejar de lado algunos seres humanos. Con él, el derecho de cada individuo humano a la vida y a la libertad no se reconoce más, ni mucho menos se protege. El presidente Obama contradice, en consecuencia, la argumentación inequívoca por sus mismos hermanos de la raza. En el momento en que reivindicaban con justicia que fuese reconocido el derecho de todos a la misma dignidad, a la igualdad y a la libertad. En su variante prenatal, el racismo ha sido restaurado en los Estados Unidos. El nuevo presidente arrastra así al derecho en un proceso de regresión que altera la calidad democrática de la sociedad que lo ha elegido. De hecho, una sociedad que se dice democrática, en la cual los gobernantes, invocando nuevos derechos entre comillas subjetivos, permiten la eliminación de algunas categorías de seres humanos, es una sociedad que ya está encaminada por el sendero del totalitarismo. Según la Organización Mundial de la Salud, 46 millones de abortos son efectuados cada año en el mundo, revocando las disposiciones jurídicas que protegen la vida. Obama va a alargar la lista fúnebre de víctimas de leyes criminales. El camino está abierto para que el aborto se vuelva legalmente exigible. El mismo derecho podrá ser hundido en la indignidad toda vez que sea instrumentalizado y empujado a legalizar cualquier cosa y puesto, por ejemplo, al servicio de un programa de eliminación de inocentes. A partir de aquí,
la realidad del ser humano ya no tiene en sí ninguna importancia. La consecuencia evidente del cambio decidido por Obama es que el número de abortos en el mundo va a aumentar. El presidente Bush había cortado las subvenciones destinadas a programas que implicarán el aborto. En particular, fuera de los Estados Unidos, la revocación de esta medida por la nueva administración limita el derecho del personal médico a la objeción de conciencia y permite a Obama aumentar los subsidios dados a las organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que desarrollan programas de control de natalidad, de maternidad sin riesgos, entre comillas, y de salud reproductiva, entre comillas, que incluyen el aborto entre los métodos contraceptivos y lo promueven. El presidente Obama aparecerá, pues, inevitablemente como uno de los principales responsables del envejecimiento poblacional de los Estados Unidos y de las naciones beneficiarias, entre comillas, de los programas del control de natalidad presentadas como condición previa para el desarrollo. Como líder político bien informado, ¿puede ignorar que una sociedad que aborta a sus hijos es una sociedad que aborta su porvenir? La medida tomada de Barack Obama está destinada a tener repercusiones en el plano mundial. El mesianismo, entre comillas, norteamericano tradicional se gloriaba de ofrecer un mundo en el mejor modelo de democracia. Con el permiso de asesinar legalmente a inocentes, esta pretensión va camino a apagarse. En su lugar, emerge un mesianismo, entre comillas, que anuncia la extensión de los principios morales escritos en la Declaración de Independencia 1776 y en la Constitución de los Estados Unidos 1787. Ninguna realidad humana se impone en virtud de su dignidad intrínseca, prevalece la voluntad presidencial. Según sus mismas palabras, el presidente ya no deberá referirse a las tradiciones morales y religiosas de la humanidad. Su voluntad es fuente de ley. A propósito, ¿qué piensa de ello el Congreso estadounidense? Ahora, dado que la influencia de los Estados Unidos es la que pesa en las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales, y especialmente en el cuadro de la ONU, se puede prever que tarde o temprano el aborto será presentado a la ONU como un nuevo derecho humano, entre comillas, un derecho que permite exigir el aborto. De ello, se seguirá que no habrá lugar en el derecho para la objeción de conciencia. Este mismo proceso permitirá al presidente manifestar su voluntad de incluir en la lista nuevos derechos, entre comillas, subjetivos, como la eutanasia, la homosexualidad, el repudio, la droga, etc. ¿Rehacer las religiones? ¿Rehacer el cristianismo? En estos programas, el presidente Obama podrá contar con el apoyo de Tony Blair y de Cherry Bott, el grupo de pensamiento fundado por el ex primer ministro británico bajo el nombre de Tony Blair Faith Foundation. Tendrá entre sus atribuciones la de reedificar las grandes religiones, como su colega Barack Obama reedificará la sociedad mundial. De ahora en Con adelante, este objetivo, la referida fundación deberá expandir los nuevos derechos, entre comillas, utilizando para este fin las religiones del mundo y adaptando estas a sus nuevas tareas. Las religiones deberán ser reducidas al mismo común denominador, vale decir, deberán ser vaciadas de su propia identidad. Ello no podrá hacerse sino gracias a la instauración de un derecho internacional inspirado en Hans Kelsen, 1881-1973, y llamado a convalidar todos los derechos propios de las naciones soberanas. Este derecho deberá también imponerse a las religiones del mundo, en modo que la nueva fe, entre comillas, sea el principio unificador de la sociedad mundial. Esta nueva, entre comillas, fe, este principio unificador deberá permitir el avance de los objetivos del milenio para el desarrollo. Entre estos objetivos, dice el número 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y el número 5, mejorar la salud materna. Sabemos bien lo que encubren e implican estas expresiones. Para lanzar la fundación se anunció una campaña contra la malaria
que forma parte del objetivo número 6. Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades. El anuncio está hecho en modo que, suscribiendo esta campaña, se suscriben todos los objetivos del milenio. De hecho, el proyecto de Tony Blair prolonga y amplifica la iniciativa de las Religiones Unidas, que apareció varios años atrás. Además, extiende la Declaración para una Ética Planetaria, de la que Hans Kung es uno de los principales inspiradores. Este plan no podrá realizarse sino a precio del sacrificio de la libertad religiosa, la imposición de la lectura políticamente correcta, entre comillas, de las Sagradas Escrituras y del sabotaje de los fundamentos del derecho. Ya Maquiavelo acomodaba el uso de la religión a los fines políticos. La conversión, entre comillas, muy publicitada del primer ministro británico al catolicismo, así como su entrevista en la revista gay Attitude de abril del 2009, permiten entender todavía mejor las intenciones de Tony Blair respecto a las religiones, comenzando por la religión católica. Los discursos del Santo Padre, en particular, son el preservativo, pertenecen a otra generación. El apenas, entre comillas, converso, no duda en explicar al Papa no solo lo que debe decir, sino lo que debe creer. ¿Es católico? Blair no cree en la autoridad del Papa. He aquí que hemos regresado a los tiempos de Hobbes, para no decir de Cromwell. Es el poder civil el que define lo que se debe creer. La religión es vaciada de su contenido propio, de su doctrina. No queda sino un residuo de moral, definido por el Leviatán. No se dice que es necesario negar a Dios, pero de ahora en adelante Dios ya no tiene nada que ver con la historia de los hombres y de sus derechos. Se regresa al deísmo. Dios es sustituido por el Leviatán. Le toca a este definir si quiere y cómo quiere los textos religiosos. La cuestión de la verdad de la religión ya no importa. Los textos religiosos y en particular bíblicos deben ser comprendidos en el sentido puramente metafórico, entre comillas, en lo que recomienda Hobbes III y 36. A lo máximo, solo el Leviatán puede interpretar las Escrituras. Es necesario, además, reformar las instituciones religiosas para adaptarlas al cambio. Es necesario tomar como rehenes a algunas personalidades religiosas llamadas a convalidar la nueva fe, entre comillas, secularizada, la de la Civil Partnership. Los derechos del hombre, como son concebidos en la tradición del realismo filosófico, son pasados así por el filo de la espada. Todo es relativo. De los derechos no quedan sino los definidos por el Leviatán. Como escribe Hobbes, la ley de la naturaleza y la ley civil se contienen una en la otra y son de igual extensión. De la verdad no queda sino la enunciada por el mismo Leviatán. Solo él decide cómo se debe de cumplir el cambio. El retorno del águila de dos cabezas. El proyecto de Blair no puede realizarse sin a poner en cuestión la distinción y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Este proyecto corre el riesgo de hacernos regresionar a una época en la que el poder político se atribuía a la misión de promover una confesión religiosa o de cambiarla. En el caso de Tony Blair Faith Foundation, se trataría también de promover una y solo una confesión religiosa que un poder político universal global impondrá a todo el mundo. Recordemos que el proyecto de Blair, empapado de New Age, ha sido preparado ideológicamente tanto por la iniciativa de las Religiones Unidas como por la Declaración para una Ética Planetaria previamente citada, y ha sido apoyada por numerosas fundaciones semejantes. Este proyecto recuerda evidentemente la historia del anglicanismo y de su fundación por parte del defensor de la fe, entre comillas, Enrique VIII. El proyecto de las Religiones Unidas reducidas a un común denominador es, sin embargo, más criticable de lo que fue el proyecto de Enrique VIII. En efecto, la realización de este proyecto postula la puesta en marcha de un gobierno mundial y de una política global de ideas, como se ha visto a propósito de Barack Obama. Los arquitectos del gobierno mundial se dedican a imponer un sistema
de positivismo jurídico que hace proceder al derecho de una voluntad suprema, de la cual depende la convalidación de los derechos particulares. En suma, si se cumpliera el proyecto de Blair, los agentes del gobierno mundial impondrían con una nueva acta de supremacía una religión única, convalidada por los intérpretes de la voluntad suprema. Hobbes. Lo que revela el análisis de las decisiones de Barack Obama y del proyecto de Tony Blair es que se perfila una alianza de dos nuevas voluntades convergentes. Una tiene como objetivo subrayar el derecho y la otra subyugar la religión. Esta es una nueva versión del águila de dos cabezas. Derecho y religión son instrumentalizados para legitimar, entre comillas, lo que sea. Esta doble instrumentalización es mortal para la comunidad humana. Es lo que resulta de diferentes experiencias realizadas en el cuadro del Estado-Providencia. A fuerza de querer complacer a los individuos, ha multiplicado derechos, entre comillas, subjetivos de condescendencia, por ejemplo, en materia de divorcio, sexualidad, de familia, de población, etc. Pero haciendo eso, el Estado-Providencia ha creado innumerables problemas que es incapaz de resolver, con la extensión de estos derechos, entre comillas, de condescendencia a escala mundial. Los problemas de pobreza y de marginación se multiplican a tal punto que ningún gobierno mundial podrá resolverlos. Lo mismo para la religión. Desde cuando se logró la separación entre la Iglesia y el Estado, es inadmisible que el Estado se sirva de la religión para forzar su dominio sobre los corazones, los cuerpos y las conciencias. Como dice el arzobispo Ronald Minerat, el Estado no puede encadenar la verdad religiosa y debe también garantizar su libre búsqueda hacia un terrorismo político-jurídico. Por estos canales y con el apoyo de Blair, el presidente jurista Obama se presta a lanzar un nuevo mesianismo norteamericano totalmente secularizado. Se beneficia en esto del apoyo de su fiel socio, presunto candidato a la presidencia de la Unión Europea. La voluntad suprema del presidente de los Estados Unidos convalidará el derecho de las naciones y del derecho de las relaciones entre las naciones. Sobre sus huellas, los 39 artículos, entre comillas, de la nueva religión del mundo serán promulgados por su colega británico. A partir de la cima de esta pirámide, la voluntad del príncipe está destinada a circular por los canales internacionales de la ONU y a alcanzar los canales nacionales particulares. En perspectiva, este proceso, como se puede intuir, apaga la autoridad de los parlamentarios nacionales, elimina la autoridad de los ejecutivos y destruye la independencia del Poder Judicial. Es por estas razones que, en la lógica de Obama, el rol del Tribunal Penal Internacional es llamado a extenderse y que ello debe ser armado para reprimir a los recalcitrantes, por ejemplo, los católicos, que rechazan esta visión del poder y del derecho, de un derecho hecho vasallo del poder. ¿Cómo no ver esta verdad impactante de estar asistiendo al surgimiento de un terrorismo político-jurídico sin precedentes en la historia? Por fin, hagamos el esfuerzo por recordar que la Iglesia no tiene el monopolio del respeto del derecho humano a la vida. Este respeto es proclamado por las más grandes tradiciones morales y religiosas de la humanidad, frecuentemente anteriores al cristianismo. La Iglesia reconoce plenamente el valor de los argumentos dados por la razón a favor de la vida humana. Como el arzobispo Minerat ha mostrado admirablemente, la Iglesia completa y consolida esta argumentación valiéndose el porte de la teología: respeto por la creación, el hombre a imagen de Dios, amor al prójimo, nuevo mandamiento, etc. Estos argumentos son frecuentemente expuestos en las declaraciones de la Iglesia y en los numerosos documentos cristianos al respecto. Pero,
Cuando las más altas autoridades de las naciones e inclusive de la primera potencia mundial vacilan frente al respeto del derecho humano fundamental, es un deber para la Iglesia hacer un llamado a todos los hombres y a todas las mujeres de buena voluntad para defender la vida de cada ser humano. La primera actitud que se impone a todos, según las responsabilidades de cada uno, es la objeción de conciencia, que por otra parte Obama quiere circunscribir. Pero esta objeción debe ser completada por un compromiso de acción en la esfera política, en los medios y en las universidades. La movilización debe ser general y ponerse como objetivo central de toda moral y especialmente de toda la moral católica, reconocer y amar al prójimo, comenzando por el prójimo más pequeño y más vulnerable. ¿Te imaginabas esto escrito en el 2009? Qué lucidez, ¿verdad? Este anexo 2 habla de la Leadership Conference of Women Religious, que es lo que tanto repito, LCWR, las siglas para no decir todo el nombre. Evidentemente no todas las religiosas son así. Muchos de nosotros conocemos mujeres muy edificantes, mujeres que han entregado su vida a Cristo, y en esa entrega a Cristo lo hemos visto en el amor a los hermanos que muestran en la educación, en la salud, en sus oraciones, en todo, ¿verdad? Lo que hacen en su evangelización. Pero lamentablemente se han infiltrado estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, estos errores, estas herejías, teólogos de la liberación o teólogos ecologistas que terminan a veces hasta adorando a la Pachamama, que ni Dios es. Entonces, bueno, una serie de cosas. Recordemos que este libro es más como para estudio, para analizar, para hacer un escrutinio, para hacer una revisión de cómo estamos como iglesia. Pero el padre Sanahúja entre ciertos párrafos, pues otra vez nos levanta la fe, ¿verdad? En este libro hay personas que han actuado santamente y hay personas que han errado y que han cometido herejía y que se han llevado a muchos con ellos, ¿verdad? Y también hay personas que han sido muy valientes y que se han mantenido firmes. Bueno, pues continuamos. La Conferencia de las Superioras Religiosas en los Estados Unidos de América está articulado por el Papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Post-Sinodal Vita Consacrata de 1996, comentando el don del carisma de la vida religiosa en la Iglesia. El Papa Juan Pablo II dice, abre comillas, en los fundadores y fundadoras aparece siempre vivo el sentido de la Iglesia, que se manifiesta en su plena participación en la vida eclesial, en todas sus dimensiones y en la diligente obediencia a los pastores, especialmente al romano pontífice. En este contexto de amor a la Santa Iglesia, columna y fundamento de la verdad, Primera de Timoteo 3:15. Se comprenden bien la plena comunión eclesial en la que han participado los santos y santas fundadores y fundadoras en épocas muy diversas de la historia y en circunstancias a veces harto difíciles. Son ejemplos en los que debe fijarse de continuo las personas consagradas para resistir a las fuerzas centrífugas y disgregadoras, particularmente activistas en nuestros días. Un aspecto distintivo de esta comunión eclesial es la adhesión de mente y de corazón al magisterio de los obispos, que ha de ser vivida con lealtad y testimoniada con nitidez ante el pueblo de Dios, por parte de todas las personas consagradas, especialmente por aquellas comprometidas en la investigación teológica, en la enseñanza, en publicaciones, en la catequesis y en el uso de los medios de comunicación social, puesto que las personas consagradas ocupan un lugar especial en la Iglesia. Su actitud a este respecto adquiere un particular relieve ante todo el pueblo de Dios. Cierra comillas, número 46. La Santa Sede reconoce con gratitud la gran contribución de las religiosas a la Iglesia en los Estados Unidos, tal como se ve en la gran cantidad de escuelas, hospitales e instituciones de apoyo a los pobres que han sido fundadas y dotadas de personal por los religiosos a lo largo de los años. El Papa Juan Pablo II expresó bien su gratitud en el encuentro que tuvo con los religiosos de los Estados Unidos en San Francisco
el 17 de septiembre de 1987, cuando dijo: «Me alegro mucho de vuestro profundo amor hacia la Iglesia y por vuestro generoso servicio al pueblo de Dios. La validez de los sistemas sanitarios y educativos católicos y la red altamente desarrollada de los servicios sociales en la Iglesia no existirían hoy en día si no fuera por la motivada educación y la abnegación de los que nos han precedido. El vigor espiritual de tantos católicos testimonia los esfuerzos de generaciones de religiosos en este país. La historia de la Iglesia en la tierra se identifica en gran medida con vuestra historia al servicio del pueblo de Dios». Cierra comillas. La renovación de la Conferencia de Superioras, que es el objetivo de esta evaluación doctrinal, apoya este carisma esencial de los religiosos, que ha sido muy evidente en la vida y crecimiento de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. A la par que reconocemos que esta evaluación doctrinal concierne a una conferencia concreta de superiores mayores y, por lo tanto, no pretende juzgar la fe y la vida de las religiosas, que forman parte de las congregaciones, miembros de esta conferencia. Sin embargo, la evaluación revela serios problemas doctrinales que afectan a muchas consagradas. A nivel doctrinal, esta crisis está caracterizada por una disminución del centro cristológico fundamental y foco de la consagración religiosa, lo que lleva, a su vez, una pérdida del constante y vivo sentido de la Iglesia. Entre algunas religiosas, la actual evaluación doctrinal se plantea a raíz de una preocupación sincera por la vida de la fe en algunos institutos de vida consagrada y sociedades para la vida apostólica. Se plantea también desde la convicción que el trabajo de cualquier conferencia de superioras mayores de religiosas puede y debe ser un medio provechoso para afrontar la situación actual y apoyar a la vida religiosa en su sentido más radical, es decir, en la fe en la cual está radicada. Según el derecho canónico, las conferencias de superiores mayores son una expresión de la colaboración entre la Santa Sede, los superiores generales y las conferencias episcopales locales para apoyar a la vida consagrada. La preocupación general de la evaluación doctrinal es, por lo tanto, asistir a la Conferencia de Superioras Religiosas LCWR de los Estados Unidos a poner en práctica una eclesiología en comunión, fundada en la fe en Jesucristo y la Iglesia como fundamento esencial para su importante servicio a las comunidades religiosas y a todos los consagrados. Número 2. La evaluación doctrinal. La decisión de la Consagración para la Doctrina de la Fe, CDF, de emprender una evaluación doctrinal de la Conferencia de Superioras Religiosas, LCWR, fue comunicada a la presidencia de la conferencia durante su encuentro con el cardenal William Levada en Roma, el 8 de abril del 2008. En este encuentro se indicaron las tres principales áreas de preocupación que motivaron la decisión de la doctrina de la fe para iniciar la evaluación. Inciso A. Discursos a las asambleas de la LCWR. Los discursos pronunciados durante las asambleas anuales de la LCWR evidencian declaraciones problemáticas y serios errores teológicos, incluso doctrinales. El cardenal ofreció, como ejemplo concreto, pasajes de la alocución de la hermana Laurie Brink sobre algunas religiosas yendo más allá de la Iglesia o incluso más allá de Jesús. Esto es un desafío no solo para las creencias católicas esenciales. Un rechazo como este de la fe es también una seria fuente de escándalo y es incompatible con la vida religiosa. Estas inaceptables posiciones quedan sin respuesta de forma rutinaria por parte de la LCWR, la cual debería proporcionar recursos a las congregaciones miembros para que fomenten una visión eclesial de la vida religiosa, ayudando de este modo a corregir la visión errónea de la fe católica como ejercicio importante de la caridad. Algunos pueden ver en el análisis de la hermana Brink una instantánea fenomenológica de la vida religiosa de hoy en día. Pero los pastores de la Iglesia deben ver en él también una petición de ayuda.
B. Políticas de desacuerdo colectivo. El cardenal habló de este asunto refiriéndose a las cartas recibidas por la CDF de equipos directivos de varias congregaciones, entre ellas de dirigentes de la LCWR, en las que protestaban sobre las acciones de la Santa Sede que conciernen la cuestión de la ordenación de las mujeres y un enfoque pastoral correcto al ministerio de personas homosexuales. Por ejemplo, cartas sobre las conferencias de New Ways Ministry. Los términos de las cartas sugieren que estas hermanas, de forma colectiva, definen una posición que no es acorde a la enseñanza de la Iglesia en materia de la sexualidad humana. Es un problema serio que estos equipos directivos, entre comillas, no proporcionen un liderazgo y ejemplo efectivo a sus comunidades, sino más bien se sitúen fuera del magisterio de la Iglesia. C. Feminismo radical. El cardenal observó la prevalencia de ciertos temas feministas radicales incompatibles con la fe católica en algunos de los programas y presentaciones respaldados por la LCWR, incluyendo interpretaciones teológicas que corren el riesgo de distorsionar la fe en Jesús y su amado Padre, que envió a su Hijo para la salvación del mundo. Es más, algunos comentarios sobre el patriarcado, entre comillas, distorsionan el modo en que Jesús ha estructurado la vida sacramental en la Iglesia. Otras incluso socavan las doctrinas reveladas de la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, y en una carta fechada el 18 de febrero de 2009, la CDF confirmó su decisión de emprender una evaluación doctrinal de la LCWR y nombró a Su Excelencia Monseñor Leonard Blair, obispo de Toledo, como el delegado de la CDF para dicha evaluación. Esta decisión se debatió a fondo con la presencia de la LCWR durante su visita a la CDF el 22 de abril del 2009. Durante este encuentro, el cardenal Levada confirmó que la evaluación doctrinal era el resultado de varios años de observación del contenido doctrinal de las declaraciones de la LCWR y sus conferencias anuales. La preocupación principal de la evaluación es la doctrina de la fe que fue revelada por Dios en Jesucristo, presentada de forma escrita y por la inspiración divina en los evangelios y transmitida por la tradición apostólica bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es en esta doctrina apostólica que el Concilio Vaticano II enseña por completo y en detalle que debe subyacer el trabajo de una conferencia de superiores mayores de religiosos que, por su naturaleza, tienen una relación canónica con la sede y donde muchos de sus miembros son de derecho pontificio. Monseñor Leonard Blair comunicó una serie de observaciones doctrinales al LCWR en una carta fechada el 11 de mayo del 2009 y posteriormente se reunió con la presidencia el 27 de mayo del 2009. La presidencia del LCWR respondió a las observaciones en una carta fechada el 20 de octubre del 2009. Basándose en esta respuesta y en la correspondencia posterior entre la presidencia del LCWR y el delegado, Monseñor Blair presentó sus conclusiones a la CDF el 22 de diciembre del 2009. El 25 de junio de 2010, Monseñor Blair presentó más documentación sobre el contenido del LCWR Mentoring Leadership Manual y también sobre las organizaciones relacionadas con la LCWR, concretamente New York y The Resource Center for Religious Institutes. Los documentos revelan que, si bien la LCWR, por una parte, ha llevado adelante una gran cantidad de trabajo, promoviendo temas de justicia social en armonía con la doctrina social de la Iglesia, por otra, no dice nada respecto al derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural, una cuestión que es parte del intenso debate público
sobre el aborto y la eutanasia en los Estados Unidos. Además, temas de crucial importancia para la vida de la Iglesia y la sociedad, como la visión bíblica de la Iglesia sobre la vida familiar y la sexualidad humana, no forman parte de la agenda de la LCWR. En el modo como indica el magisterio de la Iglesia, es más, declaraciones públicas esporádicas de la LCWR indican desacuerdo o desafío hacia las posiciones de los obispos, los cuales son auténticos maestros de fe y moral de la Iglesia. No son compatibles con su propósito. Toda la documentación de la evaluación doctrinal, incluyendo las respuestas de la LCWR, fue presentada en la sesión ordinaria del cardenal y los obispos miembros de la CDF el 12 de enero del 2011. La decisión de dicha sesión ordinaria fue: 1. La actual situación doctrinal y pastoral de la LCRW es grave y es motivo de gran preocupación dada la influencia que la LCRW ejerce en algunas congregaciones religiosas en otras partes del mundo. 2. Una vez haya concluido la actual visita pastoral de las comunidades religiosas femeninas en los Estados Unidos, la Santa Sede deberá intervenir prudentemente con los pasos necesarios para reformar la LCRW. 3. La Congregación para la Doctrina de la Fe examinará las distintas formas de intervención canónica a disposición para resolver los aspectos problemáticos presentes de la LCRW. El Santo Padre, Papa Benedicto XVI, en una audiencia concedida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Joseph Levada, el 14 de enero del 2011, aprobó las decisiones de la sesión ordinaria de la Congregación y ordenó su implantación. Esta acción del Santo Padre debe entenderse en virtud del mandato dado por el Señor a Simón Pedro, como la piedra sobre la cual él fundó su iglesia. Lucas 22:32. Cita: Pero yo he rogado por ti para que no te falte fe. Y tú, después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Termina el texto. Este pasaje del Evangelio se ha aplicado desde hace tiempo al papel de los sucesores de Pedro como cabeza del Colegio Apostólico de Obispos. Se aplica también al papel del Papa como guía y pastor de la Iglesia Universal. Una parte de la Grey, motivo de preocupación pastoral por parte del Papa, son las religiosas de vida apostólica que, a través de los siglos, han sido instrumento en la construcción de la fe y la vida de la Santa Iglesia de Dios, testimoniando el amor de Dios por la humanidad mediante muchas obras caritativas y apostólicas. Visto que el informe final de la vida apostólica de las religiosas en los Estados Unidos ha sido ya enviado a la Santa Sede en diciembre del 2011, la CDF ha decidido implantar las decisiones aprobadas por el Santo Padre mencionadas arriba, como una extensión de su alcance pastoral a la Iglesia en los Estados Unidos. Con el propósito de implementar estas decisiones y reunida con la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica CIV-CSVA y la Congregación para los Obispos, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha decidido ejecutar el mandato para asistir en la reforma necesaria de la Conferencia de Superioras Religiosas mediante el nombramiento de un arzobispo delegado que deberá trabajar con la asistencia de un grupo de asesores, obispos, sacerdotes y religiosas, con la dirección de la LCWR, con el fin de alcanzar los objetivos necesarios para tratar los problemas explicados en esta exposición. El mandato dado al delegado le proporciona la estructura y flexibilidad para el delicado trabajo de dicha implementación. Este momento parece el más oportuno para este esfuerzo común en vista tanto de la implementación de las recomendaciones de la reciente visita apostólica de las religiosas en los Estados Unidos, como por la celebración este año del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, cuya visión teológica y recomendación práctica para una vida consagrada
puede servir como plantilla providencial para revisar y renovar la vida religiosa en los Estados Unidos y el mandato de la ley de la Iglesia para el trabajo de esta Conferencia de Superioras Mayores, a la cual pertenecen la gran mayoría de las congregaciones de religiosas en los Estados Unidos. Número 3. Implementación, conclusiones de la evaluación doctrinal y mandato. 1. Principales conclusiones de la evaluación doctrinal. Asambleas Generales de la LCRW. Declaraciones y documentos ocasionales. Uno de los medios principales a través del cual la LCRW proporciona su particular visión de la vida religiosa son las asambleas anuales que respalda. Durante el proceso de evaluación, Monseñor Blair, en la carta del 11 de mayo del 2009, presentó a la presidencia de la LCRW un estudio y una evaluación doctrinal, tanto de palabras de presentación y declaraciones de la presidencia como declaraciones del premio del liderazgo durante un periodo de 10 años. Este estudio observó que las declaraciones, aunque no son discursos teológicos académicos per se, sí que tienen contenidos e implicaciones doctrinales y morales que a menudo contradicen o ignoran la enseñanza magisterial. En su respuesta, la presidencia de la LCRW mantiene que no invita deliberadamente a oradores que adoptan una postura contraria al magisterio de la Iglesia, abre comillas, cuando éste ha sido declarado la enseñanza autorizada, cierra comillas. Además, la presidencia mantiene que las afirmaciones realizadas por los oradores pertenecen a los mismos y no insinúan propósitos por parte de la LCRW. Sin embargo, visto los hechos examinados, esta respuesta es inadecuada. El Concilio Vaticano II indica claramente que el auténtico magisterio de la Iglesia llama a la sumisión religiosa del intelecto y la voluntad y no se limita a dogmas definidos o declaraciones ex cátedra. Lumen Gentium 25. Por ejemplo, la LCRW expresó públicamente en 1977 su rechazo a expresar su conformidad a la enseñanza inter insignores sobre la reserva de la ordenación sacerdotal a los hombres desde el 77. Este rechazo público nunca fue retractado. Más allá de esto, la CDF entiende que los oradores de las conferencias o asambleas generales no envían sus textos para que sean revisados previamente por la presidencia de la LCRW. Pero, como ha demostrado la evaluación, la suma de esos discursos a lo largo de los años es un tema de seria preocupación. Varias de las declaraciones en las conferencias de la LCRW presentan una visión o descripción de la vida religiosa que no se ajusta a la fe y práctica de la Iglesia, visto que la dirección de la LCRW no ha clarificado dichas declaraciones. Algunos pueden deducir que dichas posiciones están apoyadas por ella. Como entidad aprobada por la Santa Sede para la coordinación y apoyo de las comunidades religiosas en Estados Unidos, la LCRW tiene también una responsabilidad positiva para la promoción de la fe y para proporcionar a los miembros de sus comunidades y al más amplio público católico posiciones claras y convincentes que sostengan la visión de la Iglesia sobre la vida religiosa. Algunos oradores han declarado que disentir de la doctrina de la Iglesia está justificado como ejercicio del oficio profético. Pero esto se basa sobre una comprensión errónea de la dinámica de la profecía en la Iglesia. Justifica la disensión posicionando la posibilidad de divergencia entre el magisterio de la Iglesia y una institución teológica, entre comillas, legítima, de algunos fieles. La profecía, como principio metodológico, está aquí dirigida al magisterio y a los pastores de la Iglesia, mientras la verdadera profecía es una gracia que acompaña al ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y los ministerios dentro de la Iglesia regulados y comprobados por la fe y la enseñanza de la Iglesia.
Algunas de las declaraciones en los eventos organizados por la LCRW perpetúan una visión eclesiológica distorsionada y demuestran escasa consideración del papel del magisterio como garante de la auténtica interpretación de la fe de la Iglesia. El análisis de las asambleas generales, los discursos presidenciales y documentados, entre comillas ocasionales, revelan, por lo tanto, un doble problema. El primero consiste en un error positivo, por ejemplo, declaraciones doctrinales problemáticas o refutación formal del magisterio de la Iglesia observados en los discursos pronunciados en las conferencias o asambleas generales respaldadas por la LCRW. El segundo nivel del problema concierne el silencio y la falta de acción por parte de la LCRW en relación a dicho error, dada su responsabilidad en el apoyo a una visión de la vida religiosa en armonía con la visión de la Iglesia, promoviendo base doctrinal sólida para la vida religiosa. Con esta evaluación, la CDF quiere ayudar a la LCRW para que sitúe su actividad en un contexto más amplio de la vida religiosa en la Iglesia Universal, con el fin de promover una visión de vida consagrada que concuerde con el magisterio de la Iglesia. En este contexto más amplio, la CDF observa la ausencia de iniciativas por parte de la LCRW que aspiren a promover la acogida del magisterio de la Iglesia, sobre todo en cuestiones difíciles, como las tratadas en la Carta Apostólica de Juan Pablo II, Ordinatio Sacerdotalis, y en la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. El papel de la LCRW en la formación doctrinal de superioras religiosas y formadores. El programa para las nuevas superioras y formadores de las comunidades, miembros y otros recursos proporcionados a estas comunidades es un área en la cual la LCRW tiene influencia. La evaluación doctrinal encontró que mucho material preparado por la LRW a este propósito, documentos ocasionales entre comillas, System Thinking Handbook, Manual de Sistemas de Pensamiento, no tienen suficiente base doctrinal. Estos materiales recomiendan estrategias para el diálogo, por ejemplo, cuando las hermanas están en desacuerdo sobre temas básicos de la fe católica o práctica moral, pero no está claro si este diálogo está dirigido a la acogida del magisterio de la Iglesia. Un buen ejemplo podría ser el siguiente. El System Thinking Handbook presenta una situación en la cual unas hermanas difieren si la Eucaristía debe estar en el centro de la celebración especial de una comunidad, ya que la celebración de la misa necesita un sacerdote ordenado, algo que algunas hermanas consideran censurable, entre comillas. Según el System Thinking Handbook, esta dificultad está enraizada en diferencias a nivel de creencia, pero también en distintos modelos cognitivos, entre comillas, mentalidad occidental, opuesta a un modelo mental orgánico, entre comillas. Estos modelos se ofrecen como instrumentos en lugar del magisterio de la Iglesia para resolver controversias de si celebrar o menos la misa. Por lo tanto, el System Thinking Handbook presenta un modelo neutro de liderazgo de la congregación que no presta la debida atención a la responsabilidad que las superioras deben ejercer, a saber, guiar a las hermanas a una apreciación o integración mayor de la verdad de la fe católica. El informe final de la visita apostólica de las comunidades de religiosas en Estados Unidos, julio del 2011, observó que los programas de formación en varias comunidades que pertenecen a la LCWR no tienen un contenido doctrinal suficiente, sino que más bien están orientados hacia una formación profesional que concierne distintas cuestiones de preocupación ministerial para el instituto. Según se informa, otros programas hacen hincapié en su propio carisma e historia o la enseñanza social de la Iglesia o justicia social en general, prestando poca atención a la doctrina católica básica, como contiene el texto autorizado Catecismo de la Iglesia Católica.
Aunque estos programas de formación no eran el objetivo directo de esta evaluación doctrinal, se debe concluir, sin embargo, que la confusión sobre la auténtica doctrina de la fe de la Iglesia se ha reforzado más que corregido por la falta de contenido doctrinal en los recursos proporcionados por la LCRW a las superioras y a los formadores. La confusión doctrinal que ha debilitado una catequesis sólida a lo largo de los años demuestra la necesidad de una formación doctrinal sólida, tanto inicial como continua, para las religiosas y novicias, como también para los sacerdotes y seminaristas. Los ministerios laicales y la vida apostólica, de este modo, podemos esperar que la secularizada cultura contemporánea, con su impacto negativo en la verdadera identidad de los religiosos como cristianos y miembros de la Iglesia, en su práctica religiosa y vida común y en su auténtica espiritualidad cristiana, vida moral y práctica litúrgica, pueda ser superada fácilmente. Número 2. El mandato para implementar la evaluación doctrinal. En la Ley Universal de la Iglesia, Código de Derecho Canónico CDC para la Iglesia Latina, los cánones 708 y 709 tratan del establecimiento y trabajo de las conferencias de los superiores mayores. Canon 708, abre comillas. Los superiores mayores pueden asociarse provechosamente en las conferencias o consejos para que, en unidad de esfuerzos, trabajen ya para conseguir más plenamente el fin de cada instituto, quedando a salvo su autonomía, su carácter y espíritu propio para tratar los asuntos comunes. Ya para establecer la conveniente coordinación y cooperación en las conferencias episcopales, así como cada uno de los obispos. Cierra comillas. Canon 709, abre comillas. Las conferencias de superioras mayores tengan sus propios estatutos aprobados por la Santa Sede, a la que únicamente corresponde erigirlas como persona jurídica y bajo cuya suprema autoridad permanecen. Cierra comillas. A la luz de estos cánones y a la vista de las conclusiones de la evaluación doctrinal, está claro que debe ponerse mayor énfasis tanto en la relación de la LCRW con la Conferencia Episcopal como con la necesidad de proporcionar una base doctrinal sólida en la fe de la Iglesia, como trabajo para conseguir más plenamente el fin de cada instituto. Por lo tanto, con el fin de implementar un proceso de revisión y conformidad con las enseñanzas y disciplina de la Iglesia, la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombrará a un arzobispo delegado asistido por 2 obispos para la revisión, guía y aprobación, según sea necesario, del trabajo de la LCWR. El delegado informará a la CDF que, a su vez, informará y se consultará con la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica y la Congregación para los obispos. El mandato del delegado incluirá lo siguiente. 1. Revisar los estatutos de la LCWR para asegurar una mayor claridad sobre el objetivo de la misión y responsabilidades de esta Conferencia de Superioras Mayores. Los estatutos revisados serán sometidos a la Santa Sede para su aprobación por parte de la CIVCSVA. 2. Revisar los planes y programas de la LCWR, incluyendo las asambleas generales y publicaciones, para asegurar que el objetivo de la misión de la LCWR se realice de acuerdo con las enseñanzas y disciplina de la Iglesia. En particular, el System Thinking Handbook debe ser retirado de la circulación en espera de su revisión. Los programas de la LCWR para futuras superioras y formadoras debe ser reformado. Los oradores y presentadores en programas importantes estarán sujetos a la aprobación del delegado. 3. Crear nuevos programas de la LCWR para las congregaciones, miembros, para el desarrollo de material de formación inicial continua que proporcione una mayor comprensión de la doctrina de la fe de la Iglesia. 4. Revisar y guiar en la aplicación de las normas y textos litúrgicos, por ejemplo. La Eucaristía y la liturgia de las horas serán prioritarias en los eventos y programas de la LCWR.
5. Revisar los vínculos de la LCRW con organizaciones afiliadas como, por ejemplo, Network y Resource Center for Religious Life. El mandato del delegado tendrá una duración de hasta 5 años si se considera necesario, para asegurar el vínculo necesario con la USCCB, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. En vista del Canon 708, la Conferencia Episcopal deberá establecer un vínculo formal, por ejemplo, la creación de una comisión, con el delegado y los obispos asistentes. Para facilitar la realización de estos objetivos, el delegado está autorizado a formar un equipo asesor, clero, religiosas y expertos para que le ayuden en el trabajo de implementación. Será tarea del arzobispo delegado trabajar conjuntamente con los dirigentes de la LCWR para alcanzar los objetivos trazados en este documento e informar del progreso de ese trabajo a la Santa Sede. Dichos informes serán revisados por el delegado en los encuentros regulares entre los dicasterios de la CDF y la CIV-CSVA. De este modo, la Santa Sede espera ofrecer una importante contribución al futuro de la vida religiosa en la Iglesia de los Estados Unidos. Anexo 3. La tierra y su carácter sagrado. Hermana Donna Gernaert, S.C. Advertencia al lector. Para ilustrar sobre el grado de confusión doctrinal al que se ha llegado, incluimos la ponencia La tierra y su carácter sagrado de la hermana Donna Gernaert, S.C. en el plenario de la Unión Internacional de Superioras Generales UISG, que se desarrolló en Roma en mayo del 2007. Pero antes de encarar la lectura del trabajo de Gernaert, debemos hacer unas breves observaciones que consideramos imprescindibles para poder elaborar un juicio correcto conforme a la doctrina católica sobre las teorías de la autora. El magisterio de la Iglesia se ha ocupado ampliamente en estos últimos años del problema ecológico. Juan Pablo II llega a calificar de holocausto ambiental los abusos cometidos por el desmesurado afán de consumo para sostener el actual modo de vida, especialmente en los países desarrollados, y le dedica al problema muchas páginas de su magisterio. Solo, por ejemplo, puede verse en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, número 34, la encíclica Centesimus Annus, número 37 y 38, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz en 1990, el discurso a los científicos el 8 de mayo de 1993. Benedicto XVI, entre otras ocasiones, sigue llamando la atención de la Iglesia y del mundo sobre la cuestión ecológica en el mensaje para la 43ª Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero del 2010, titulado Si quieres promover la paz, protege la creación, en el que dice, abre comillas, ¿acaso no es cierto que en el origen de lo que en sentido cósmico llamamos naturaleza hay un designio de amor y de verdad? El mundo no es producto de la necesidad cualquiera, de un designio ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. El libro Génesis nos remite en sus primeras páginas al proyecto sapiente del cosmos, fruto del pensamiento de Dios, en cuya cima se sitúan el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza del Creador, para llenar la tierra y dominarla, como administradores de Dios mismo. Génesis 1:28. La armonía entre el Creador, la humanidad y la creación, que describe la Sagrada Escritura, se ha roto por el pecado de Adán y Eva, del hombre y la mujer, que pretendieron ponerse en lugar de Dios, negándose a reconocerse criaturas suyas. La consecuencia es que se ha distorsionado también el encargo de dominar la tierra, de cultivarla y guardarla. Y así surgió un conflicto entre ellos y el resto de la creación. Génesis 3:17 al 19. El ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo, perdiendo el sentido del mandato de Dios, y en su relación con la creación se ha comportado como explotador,
queriendo ejercer sobre ella un dominio absoluto. Pero el verdadero sentido del mandato original de Dios, perfectamente claro en el libro del Génesis, no consistía en una simple concesión de la autoridad, sino más bien en una llamada a la responsabilidad. Por lo demás, la sabiduría de los antiguos reconocía que la naturaleza no está a nuestra disposición como si fuera un montón de desechos esparcidos al azar, mientras que la revelación bíblica nos ha hecho comprender que la naturaleza es un don del Creador, el cual ha inscrito en ella su orden intrínseco para que el hombre pueda descubrir en él las orientaciones necesarias para cultivarla y guardarla. Génesis 2:15. Todo lo que existe pertenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres, pero no para que dispongan arbitrariamente de ello. Cierra comillas, entre paréntesis, número 6. El Santo Padre, para evitar los abusos del ecocentrismo, expone en el número 13 del mensaje, abre comillas. Tampoco se ha de olvidar el hecho sumamente elocuente de que muchos encuentran tranquilidad y paz, se sienten renovados y fortalecidos al estar en contacto con la belleza y la armonía de la naturaleza. Así pues, hay una cierta forma de reciprocidad al cuidar la creación. Vemos que Dios, a través de ella, cuida de nosotros. Por otro lado, una correcta concepción de la relación del hombre con el medio ambiente no lleva a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más importante que la persona misma. El magisterio de la Iglesia manifiesta reservas ante una concepción del mundo que nos rodea inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque dicha concepción elimina la diferencia ontológica y axiológica entre la persona humana y los otros seres vivientes. De este modo, se anula en la práctica la identidad y el papel superior del hombre, favoreciendo una misión igualitarista de la dignidad de todos los seres vivientes. Se abre así paso a un nuevo panteísmo, con acentos neopaganos, que hace derivar la salvación del hombre exclusivamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente naturalista. La Iglesia invita, en cambio, a plantear la cuestión de manera equilibrada, respetando la gramática que el Creador ha inscrito en su obra, confiando al hombre el papel guardián y administrador responsable de la creación, papel que ciertamente no debe abusar, pero del cual tampoco puede abdicar. En efecto, también la posición contraria de absolutizar la técnica y el poder humano termina por atentar gravemente no solo contra la naturaleza, sino también contra la misma dignidad humana. Entre paréntesis, número 13. Teniendo en cuenta el magisterio reciente, pasemos a analizar someramente la ponencia La Tierra y su carácter sagrado de la hermana Donna Gernhardt, S.C., en el plenario de la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG. El escrito de la hermana Gernhardt, como ella explícitamente lo declara, depende, entre otros autores, del pensamiento del sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin, 1981-1955. Tratándose de este autor, debemos tener en cuenta que el 30 de junio de 1962, la Congregación del Santo Oficio, o llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, declaraba, abre comillas, presidiendo de un juicio sobre aquellos puntos que concierten a las ciencias positivas, es suficientemente claro que las obras arriba mencionadas abundan en tales ambigüedades e incluso errores serios que ofenden a la doctrina católica. Por esta razón, los eminentísimos y reverendísimos padres del Santo Oficio exhortan a todos los ordinarios, así como a sus superiores de institutos religiosos, rectores de seminarios y presidentes de universidades, a proteger efectivamente las mentes, particularmente de los jóvenes, contra los peligros presentados por las obras del padre Teilhard de Chardin y sus seguidores. Cierra comillas. El 20 de julio de 1981, haciendo frente
a rumores de que el Monitum, advertencia del Santo Oficio de 1962 sobre los escritos de Teilhard de Chardin, ya no estaba vigente. La Santa Sede reiteró esa advertencia. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó en la edición inglesa del Observatore Romano el 20 de julio de 1981 lo siguiente, abre comillas: la carta enviada por el cardenal secretario de Estado a su excelencia Monseñor Poupart en ocasión del centenario del nacimiento del padre Teilhard de Chardin ha sido interpretada en cierto sector de la prensa como una revisión de previos pronunciamientos de la Santa Sede sobre este autor, y en particular del Monitum del Santo Oficio del 30 de junio de 1962, el cual señaló que la obra del autor contenía ambigüedades y graves errores doctrinales. Se ha planteado la cuestión sobre si tal interpretación está fundada, después de haber consultado al cardenal secretario de Estado y al cardenal prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, quienes por órdenes del Santo Padre habían sido debidamente consultados de antemano acerca de la carta en cuestión. Estamos en condiciones de replicar por la negativa. Lejos de ser una revisión de los pronunciamientos previos de la Santa Sede, la carta del cardenal Casaroli expresa reservas en varios pasajes, y estas reservas han sido pasadas por alto en silencio por ciertos periodos, reservas que se refieren precisamente al juicio dado en el Monitum de junio de 1962, aun cuando este documento no es mencionado explícitamente. Cierra comillas. Otro autor citado por Donna Hernard es el padre Thomas Berry, pasionista, discípulo de Teilhard de Chardin, fallecido en 2009. El padre Berry es considerado, entre comillas, padre de la ecología y del ecofeminismo. Dentro de la Iglesia Católica, a pesar de sus patentes errores doctrinales, sus obras nunca fueron expresamente condenadas por la Iglesia. Apadrinó a un numeroso grupo de religiosas pertenecientes a distintas congregaciones, llamado monjas verdes, entre comillas, que tienen una fuerte influencia en las asambleas de la Leadership Conference of Women Religious, LCWR, la Conferencia de Superioras Religiosas de Estados Unidos. Para el padre Berry, el gran desafío, lo que él llamaba el gran trabajo, entre comillas, era la preparación de la humanidad para el ingreso de la nueva era ecozoica, entre comillas, en la cual las especies de la Tierra serían mutuamente benéficas, entre comillas, unas con otras. Las monjas verdes, entre comillas, tienen en esta tarea una misión principal, que consideran más importante que difundir el cristianismo. Para Berry, la Biblia debía dejarse, abre comillas, en un estante el menos por 20 años, cierra comillas, para que la gente pudiera leer, entre comillas, la primera escritura, el mundo de la naturaleza que está a nuestro alrededor. Siguiendo esta enseñanza, las monjas verdes buscaban pasar de un antropocentrismo a un biocentrismo, entre comillas. Pienso que estas líneas bastan para ayudar a situar doctrinalmente la ponencia La Tierra y su carácter sagrado de la hermana Donna Hernard, sobre el texto de la cual solo hacemos notar lo siguiente. En los párrafos de la ponencia no se afirma, de acuerdo con la doctrina católica, la absoluta trascendencia de Dios con respecto a la criatura humana y a toda la creación. Más bien parecería estar de acuerdo con alguna forma de panteísmo cuando dice, abre comillas, en la nueva cosmología Dios es visto como una causa interna, presencia inmediata en el despliegue de todo el universo, cierra comillas. La ponencia de Donna Hernard, la revelación, la salvación, la donación de la gracia, que son acciones propias y exclusivas de Dios, no aparecen, y es confusa cuando habla de la creación, obra ad extra, libre y exclusiva de Dios. Estos aspectos del escrito de Hernard
crean un extenso campo para la distorsión de la doctrina católica. La criatura humana es puesta en el mismo plano con el resto de las criaturas, cuando la revelación bíblica nos dice claramente: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Sin embargo, lo has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Salmo 8 del 5 al 7. En el texto de Gernert, el ser humano, hombre y mujer, parecía que está siendo permanentemente llevado por la corriente de una evolución que no tiene causa final, ni origen ni meta trascendente. El destino compartido que daría unidad a la gran diversidad en la que se encuentra indiscriminadamente inmerso no es la parucía, la venida del Señor Jesús en gloria. La transfiguración del cosmos más bien es una indefinida permanencia en esta tierra que exige una solidaridad de los vivientes en orden a forjar y perpetuar una bienaventuranza intramundana. Irán disfrutando esta felicidad las sucesivas generaciones, al mejor estilo de las utopías milenarias o materialistas. Así, por ejemplo, concluye Gernert, abre comillas, una espiritualidad ecológica llama a las y los religiosos a trabajar con la comunidad terrestre ampliada para formar un proceso planetario integral. Se centra en la recuperación de la intimidad humana con los elementos que participan en el universo del ser. Ofrece una nueva forma de ministerio profético con implicaciones tanto místicas como prácticas. Esta espiritualidad ecológica contribuirá a hacer transmisión entre un modo no viable y un modo viable para la comunidad planetaria. Sin ella no puede haber ni vida ni esperanza para nadie en esta casa planetaria que es la nuestra. Cierra comillas. En cuanto a la conducta cristiana, parece involucrada en esta gran evolución. En la ponencia, el comportamiento cristiano se halla sometido a una creatividad subjetiva que no admite verdades inmutables y universalmente válidas para todos los seres humanos de todas las épocas históricas y de todas las latitudes. La hermana Gernert no parece tener en cuenta las palabras de Jesús, abre comillas, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15, cierra comillas, cita, quien ha recibido mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Afirmaciones de Jesucristo que no admiten las veleidades de un comportamiento evolucionante. Advierto que lo que voy a leer no es la doctrina católica. Lo explico especialmente si este libro lo está escuchando alguien que no pertenece a la Iglesia Católica o alguien que apenas va empezando en los caminos de Dios. Advierto, esto no es lo que nosotros creemos, por eso lo denuncia el padre, porque se ha infiltrado una suerte de espiritualismo ecologista que tuerce la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, pues aquí vamos a ver algunas de los mismos pensamientos que ya estuvimos leyendo, por ejemplo, lo que ha dicho Leonardo Boff, que sabemos que es un teólogo de la liberación, que anteriormente ya había sido amonestado por parte de la Santa Sede y es un antitestimonio que ciertamente no tiene nada que opinar sobre la fe católica, ya que él tiene unas opiniones muy panteístas. Entonces eso no es la doctrina católica. Solo lo explico porque como me voy corrido leyendo, pareciera que es contenido del padre, pero no, él está explicando aquí que expuso esta religiosa y la quiere evidenciar para que nos demos una idea del grado de error en el que han caído. Es totalmente de ella y va a hablar sobre el cosmos y revolver todo con el sexismo y el machismo y que las sagradas escrituras. Está confuso.
y quien no tiene una formación sólida en la fe puede confundirse. Entonces no quisiera concluir el libro, porque es lo último que hay en el libro, con todas estas mezcolanzas que han inventado. Al final, pues ya comento yo mi conclusión sobre este libro. Continuamos. La tierra y su carácter sagrado. Hermana Donna Gernhardt, SC. Ponencia en el plenario de la Unión Internacional de Superioras Generales, UISG, que se desarrolló en Roma entre el 6 al 10 de mayo del 2007. Quisiera empezar agradeciendo a las organizadoras de la plenaria de este año el haberme invitado a introducir el tema de la ecología como espiritualidad nueva que genere esperanza y vida para toda la humanidad. Hace varios años hice mi tesis sobre Teilhard de Chardin, y esta ha sido una buena ocasión para volver a ver una parte de esta reflexión. Invitar a una norteamericana a reflexionar sobre la ecología es, por supuesto, un reto particular, puesto que nuestra sociedad industrializada es una de las causas mayores de la contaminación del medio ambiente. La ecología. El término ecología viene del griego oikos, casa, que pone en relieve el respeto y la solicitud respecto a la tierra como creación de Dios y morada de la vida. Estudio científico relativamente nuevo. La ecología supone una posición moral espiritualmente fundada, según la cual todos los seres de la tierra forman una casa y benefician de una economía o economía, favoreciendo el desarrollo de todas las formas de vida planetaria. La ecología trata el orden de la casa, de las actitudes y de las teologías de los comportamientos y de la ciencia, para permitir a todos los habitantes del planeta vivir indefinidamente en la prosperidad. En este contexto, Sally McFagge habla de una economía ecológica que nos invita a imaginarnos no como individuos aislados, sino como personas viviendo bajo el mismo techo. Este modelo ecológico, continúa ella, exige a los inquilinos obedezcan a 3 leyes principales: conectarse con su parte, limpiar después de servirse de ella y conservar la casa en buen estado para los futuros ocupantes. No somos propietarios de la casa, ni siquiera la alquilamos. Es un préstamo que se nos hace durante el tiempo de nuestra vida, con la cláusula de obedecer al reglamento descrito anteriormente para que la casa pueda nutrir, abrigar, hacer crecer y gozar a quienes se instalaran en ella después de nosotros. La respuesta a la crisis actual del medio ambiente presenta un serio reto a las religiones del mundo. De hecho, voces críticas han considerado la religión como un agente significativo de la deterioración del medio ambiente. La historiadora Lynn White, en 1967, dice en particular que el acento puesto por el cristianismo sobre un Dios trascendente y sobre la dominación humana de la naturaleza ha conducido a una devaluación del mundo natural y a la destrucción de sus recursos. Sin embargo, existe un creciente organismo de búsqueda sobre el rol que la religión puede juzgar, articulando una visión completa y ética del mundo para ayudar a tratar eficazmente los problemas del medio ambiente. El Foro de Harvard sobre Religión y Ecología busca poner en contacto eruditos en estudios académicos de la religión con científicos, políticos y activistas, fomentar esfuerzos conjuntos creando una base común para el diálogo y colaboración, imaginando e implementando soluciones de largo alcance a los problemas del medio ambiente más urgentes. La cosmología. La inminencia de un desastre del medio ambiente es cada vez más evidente. La inacción humana y la falta aparente de voluntad para encontrar medios eficaces para abordar el problema lo hace aún más perplejo. En este contexto, el ecologista Thomas Berry afirma la importancia de la cosmología. Abre comillas. La narración cosmológica es la primera narración de todo el pueblo,
pues esta historia es la que da a un pueblo su sentido del universo. Es una historia que sana, una poderosa historia, una historia que guía. Todos los roles humanos son continuaciones, elaboraciones suplementarias, desarrollos y despliegues de esta historia. Asimismo, todo acto creativo a nivel humano es una prolongación de la creatividad del universo. Cierra comillas. Actualmente dice: estamos en dificultad porque la historia fundamental, que fue el corazón de la civilización occidental y de su cultura, ha perdido su potencia. En una palabra, la falta de una cosmología motivadora impide la acción. La cosmología cristiana tradicional tiene su fuente en los 3 primeros capítulos del Génesis. Los biblistas están de acuerdo en decir que la narración de la creación en Génesis 1 refleja el contexto del exilio de Babilonia. En la narración épica babilónica de la creación, la Enuma Elish, el mundo es creado a partir de los restos de un monstruo, una diosa Tiamat. La criatura humana hecha con sangre de la diosa vencida es una criatura primitiva y tribal obligada a servir a los dioses para que ellos puedan descansar. La Biblia, por el contrario, declara sin equívoco que toda creación es buena. La humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios y es llamada a compartir el reposo sabático de Dios. Se encuentra una visión semejante en Génesis 2, que presupone un ambiente desértico, en donde un Dios, más bien antropomórfico, modela la humanidad. Adán, a partir del polvo, Adama planta un jardín y establece ahí a Adán para cultivarlo y guardarlo. Los comentarios de este texto familiar con frecuencia han encontrado en él un argumento para justificar la subordinación de la mujer que parece contradecir la igualdad de los sexos, evidente en Génesis 1. Sin embargo, la exégesis reciente duda de esta interpretación e indica que Génesis 2 describe la igualdad fundamental entre hombre y mujer, como se ve en Génesis 1. El término hebreo Adam 2:7 es genérico y se refiere a una creación incorporando los dos sexos hasta que aparece la diferenciación hombre-mujer Ish-Isha 2:23. A la luz de estos estudios, la afirmación de la dominación masculina aparece en el contexto de un juicio divino de la desobediencia humana y es considerada como una consecuencia del pecado, una deformación de la relación armoniosa prevista en la fórmula de la alianza de Génesis 2:23. Repensar en la dominación del hombre sobre la mujer sugiere una reevaluación similar de las relaciones de la humanidad con el resto del mundo creado. De esta manera, en lugar de apoyar la supremacía del hombre o del humano, las narraciones de la creación parecen más bien condenar de manera implícita el modelo de dominación sometido de la relación. Aunque la exégesis contemporánea ofrece nuevas intuiciones sobre el sentido de la narración bíblica, el texto continúa reflejando una cosmología fundamentalmente estática. Los avances de la ciencia y de la tecnología en el transcurso del siglo pasado produjeron una explosión de información sobre el universo. Mientras que los astrónomos escrutan la longitud y la amplitud del espacio, los físicos exploran el trabajo interno de las partículas y de ondas subatómicas. En el nivel macro y microcósmico, esta búsqueda confirma a la vez la inmensidad del espacio y del tiempo, la unidad subyacente del universo, la interacción dinámica del caos y de la creatividad. Existe un consenso científico creciente respecto a un universo en expansión, nacido de una explosión de energía hace unos 15 millares de años y de una comunidad terrestre en evolución, que ha tomado conciencia de ella misma con la emergencia del ser humano. El físico Brian Swain identifica algunos aspectos de esta nueva cosmología científica. Es un universo emergente, dice él, que la dinámica del tiempo se revela por una creatividad permanente. Todo está genéticamente unido e interconectado. Todos los seres de la Tierra están implicados en el funcionamiento
de todo sistema de vida particular. Más adelante cita las 3 leyes fundamentales del universo: diferenciación, carácter único en relación a todo lo que existe como otro; subjetividad, centrada interioridad que se organiza por sí misma; y comunión. El hecho de que esta nueva cosmología científica se haya elaborado de manera empírica pone en relieve la posibilidad de que se convierta en una historia transcultural de fundación e invita a una respuesta religiosa. El paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin está entre los pioneros en este tipo de reflexión, que le permitió afirmar la existencia de una dimensión espiritual en la evolución cósmica y de una dimensión cósmica en la espiritualidad cristiana. A través de un análisis de la relación existe entre lo psíquico y el aspecto físico de la realidad, se detecta una ley de complejidad conciencia, cuando es considerada dentro del marco del tiempo evolutivo o duradero. Esta ley revela una creciente toma de conciencia de una sucesión de formas cada vez más complejas. Además, no hay ninguna razón para suponer que el proceso evolutivo se haya detenido con el advenimiento de la humanidad, que se produjo a través de la etapa crucial de la reflexión. Se esperaría más bien que el proceso de complejidad y de conciencia creciente se continúe a medida que la sociedad humana proporcione un ambiente que permita a numerosos individuos reflexionar, combinar sus esfuerzos de reflexión y así incrementar el ámbito y la claridad de la reflexión. Sin embargo, aplicando la ley de la complejidad-conciencia a la sociedad humana, Teilhard es consciente de la autonomía humana y advierte sobre la eventualidad de una crisis orgánica en la evolución. Abre comillas. Existe el peligro de que los elementos del mundo rechacen servir al mundo, porque piensan, o más bien precisamente, que el mundo se rechace a sí mismo cuando se perciba a través de la reflexión. En este contexto espera que la tesis que propone entre fe y evolución apoye el continuo progreso científico de la humanidad. Es posible, declara, creer simultáneamente y totalmente en Dios y en el mundo, creer en uno a través del otro. Perspectivas cristianas. En un universo en evolución, el cosmos se convierte en cosmogénesis y los conceptos religiosos formulados anteriormente con una visión más estática del mundo no convienen ya. Para responder, los teólogos cristianos buscarán no solamente explorar el sentido de una nueva cosmología en relación a la doctrina de la creación, sino también reinterpretar los elementos y las enseñanzas de la fe a través del prisma de la experiencia contemporánea. Esto puede ser visto como una amenaza o como una oportunidad. Para algunos, la nueva cosmología aparece como una contaminación de la religión y una causa de desmoronamiento de la moral. Otros se entusiasman delante de la posibilidad de revitalizar los conceptos y prácticas tradicionales a través de imágenes y de un lenguaje que hablen al siglo XXI. La tradicional y la nueva cosmología sostienen que Dios es la fuente de todo lo que existe y que está presente en todas las criaturas. Sin embargo, la manera como Dios actúa y está presente es muy diferente en cada caso. En la cosmología tradicional, por ejemplo, Dios interviene como causa externa para llevar a todas las criaturas a la existencia. En la nueva cosmología, Dios es visto como una causa interna, presencia inmediata en el despliegue de todo el universo. Según Cletus Wessels, esta manera de comprender la creación nos da una conciencia personal más profunda de la presencia íntima de Dios dentro de nosotros y de la unidad interna entre la persona humana y toda la raza humana. Cuando considera la cuestión de la acción divina en un mundo casual y de acontecimientos fortuitos, Elizabeth Johnson encuentra grandes posibilidades en la idea de participación de Tomás de Aquino. Es la autonomía que da a la existencia creada gracias a su participación en el ser divino. Es una visión de Dios y del mundo auténticamente no competitiva. Su proximidad a Dios y su auténtica autonomía de criatura crecen en proporción directa con su dinamismo más que
en proporción inversa. Así, en este sistema de pensamiento, la omnipotencia se manifiesta infaliblemente no como dominación coercitiva, sino como amor soberano que permite existir. Además, limitar su omnipotencia es, de parte de Dios, un acto de amor libre y voluntario. Desde el punto de vista cristiano, un universo emergente en el cual todo está genéticamente unido e interconectado, invita a la reflexión sobre la presencia cósmica de Cristo encarnado. Teilhard de Chardin propone un planteamiento. Para él, el proceso fundamental de unificación en Dios a través de Cristo llega a ser una cristogénesis, en donde los misterios de la creación, de la encarnación y de la redención están lógica e históricamente unidos. Por la encarnación, Dios está inmerso en el universo en evolución, bajo la forma de una persona histórica capaz de estimular y de acrecentar el amor intrínseco en el establecimiento de relaciones personales. Es un acontecimiento particular que puede también ser visto como la expresión especialmente intensificada de un proceso de dimensiones cósmicas. Así, la encarnación no solo expresa la aplicación de una ley del nacimiento, sino también significa la influencia definitiva de Cristo sobre el universo. Habiéndose materializado en un cosmoespacio temporal, Cristo está tan enraizado en el mundo visible que no se puede extraer sin sacudir los fundamentos del universo. La humanidad viene a ser capaz de experimentar, descubrir y amar a Dios en toda la longitud, amplitud y profundidad del mundo en movimiento. Es una oración, dice Teilhard, que no puede hacerse más en el espacio-tiempo. Para los discípulos de Cristo, las opciones morales están ligadas al hecho de que el mundo invierte los valores del reino de Dios inaugurando la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El reino de Dios, este mundo de relaciones justas en la cual la compasión, la misericordia y el perdón son realidades estructurales, debe ser vivido y proclamado con una fuerza convincente. Sin embargo, la actual ausencia de las relaciones justas humanos-tierra es cada vez más evidente. En este contexto, la reflexión moral comienza a afirmar el valor intrínseco del mundo natural. La naturaleza, con su propio valor inherente delante de Dios, está en vías de ser reconocido como el nuevo pobre. Y la acción en nombre de la justicia se amplía para abarcar las otras especies en una búsqueda de comunión dinámica en la vida para todos. Desde ahora se percibe que la opresión económica, el racismo, el sexismo y el abuso de la tierra están relacionados. Al lado del homicidio, del suicidio y del genocidio, se denuncian los males que representan el ecocidio, el biocidio y el geocidio. Los obispos de Filipinas designaron la preservación y la protección del planeta como el objeto último de la lucha por la vida. Pamela Smith compendía la piedra angular de la ética del medio ambiente en términos de respeto de gran envergadura para la vida y de compromiso en gran escala por el bien común. Como católicos, dice ella, la motivación más importante para una ética de respeto de la vida y de todo lo que ella comprende es quizá nuestro sentido sacramental. Bueno, recuerdo que estamos leyendo la carta de una religiosa, que es un ejemplo de los desvíos de la fe que actualmente se vive en algunas comunidades de la vida consagrada, lamentablemente. Por eso tanto desvarío. Una nueva espiritualidad para la vida religiosa. En una serie de presentaciones sobre la espiritualidad de la tierra, Elaine Prevalet preconiza una ampliación y una profundización del compromiso religioso al servicio de la vida. Comienza por una reflexión sobre el instinto de supervivencia. Este instinto es lo más profundo de la vida, que comparten las plantas, los animales y la especie humana, y que se expresa por la
la sed de poseer, el deseo sexual y el ejercicio del poder o del control. Cada uno de los 3 votos representa una intención humana de alinear la energía fundamental e instintiva sobre el modelo observado en la creación. La pobreza toca la reciprocidad y la interdependencia y la frugalidad natural frente a las cosas vivas. El celibato apunta a canalizar la energía sexual o comunicativa a fin de entrar en una creatividad y una responsabilidad no biológicas para el bien del conjunto. La obediencia recalca la fidelidad de cada organismo vivo para realizar su rol propio en la comunidad terrestre. Cada uno de los 3 votos implica a la vez la resistencia a las normas culturales y a la creatividad, inventando opciones de estilos de vida alternativos, coherentes con las necesidades planetarias. Los religiosos buscarán una vez inventar y concebir nuevas maneras de vivir, opciones coherentes con las necesidades de la tierra, orientadas hacia la justicia, que den un testimonio contracultural de manera como los humanos pueden vivir en armonía con toda la creación. Para Alexandra Kovács, los principios cósmicos de diferenciación, de subjetividad, autopoiesis y de comunión proporcionan un contexto permanente para rever y renombrar los 3 votos evangélicos. Esto no es católico, Vuelvo a confirmar porque se lee, las expone aquí el padre Claudio Sanahúja con el fin de que nos demos cuenta por qué han sido amonestados por la Santa Sede en su momento, porque han sido revisados con lupa, porque todo esto no es católico. Esto de poner a la tierra en el centro en lugar de Cristo está mal. O sea, es una usurpación. Está mal. Esto no son los votos. Los 3 votos de la vida consagrada no son para estar bien. No, esto no es la obediencia a Cristo. Esto tampoco es la pobreza. Todos los votos, los 3 votos se centran en Cristo. Y esto está panteísta. Entonces, por eso lo pone el padre aquí en su libro, para que nos demos cuenta, ¿verdad? No quiere decir que esto esté bien. Lo repito porque me voy corrido y parece que, especialmente si no escucharon los otros videos, pues pueden quedarse con la finta, ¿verdad? La diferenciación, principio cósmico que nombra la rica variedad de las diferencias observables en el universo, está unida al voto de pobreza, puesto que este voto se refiere, en primer lugar, a las relaciones con los dones de la creación. Kovács sugiere darle el nombre de respeto cósmico. Este voto reta a los religiosos a mantener relaciones de respeto con toda la creación de Dios y a admirar la rica diversidad de la vida. El voto de castidad se concentra en el compromiso de amar y se refiere específicamente a las relaciones con los seres humanos. Como el principio cósmico de comunión se relaciona explícitamente con la interdependencia, este voto podría ser renombrado voto de hospitalidad y de solidaridad, como un recordatorio de que todo pertenece a la familia de la vida. Este voto llama a los religiosos a vivir una correcta relación en la justicia con todas las hermanas y hermanos, a la luz del principio de subjetividad, autopoiesis, que se refiere a la dinámica creativa permitiendo a cada uno a llegar a ser ella mismo. El voto de obediencia podría ser renombrado voto de creatividad. Hoy no más. Por este voto, los religiosos son desafiados a una justa relación personal y comunal con las energías creativas, a la luz de la misión. Discernimiento y colaboración son rasgos esenciales de cómo este voto es vivido para ser co-creadores, es del reino de Dios en este tiempo y en esta cultura. Conclusión.
Una espiritualidad ecológica llama a las religiosas y religiosos a trabajar con la comunidad terrestre ampliada para formar un proceso planetario integral. Se centra en la recuperación de la intimidad humana con todos los elementos que participan en el universo del ser. Ofrece una nueva forma de ministerio profético con implicaciones tanto místicas como prácticas. Esta espiritualidad ecológica contribuirá a hacer la transición entre un modo no viable y un modo viable para la comunidad planetaria. Sin ella no puede haber ni vida ni esperanza para nadie en esta casa planetaria que es la nuestra. Entonces aquí termina el libro, ¿verdad? Escuchando este tipo pues yo diría pseudo religiosa, ¿verdad? Pero bueno, de esta hermana. Y aquí no sé si tú te has enterado, ¿verdad? De grupos de religiosos que enseñan la nueva era y un Cristo cósmico. Y bueno, todo esto del ecologismo, ¿verdad? Cómo se ha infiltrado, pues podemos ver que ha sido a través de este mentado padre Teilhard de Chardin, ¿verdad? Que desde hace muchos años ya se advertía sobre todo este tipo de herejías y de pues cómo se ha torcido la fe. Por eso es muy importante también todas aquellas personas que aspiran a la vida consagrada, formarse antes sobre qué es nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe católica de verdad? Lo que nos quiere explicar el padre Claudio Sanahúja es por qué ha sido tan revisada la LCWR por la Santa Sede. Todas esas superioras que se han desviado de la sana doctrina. Pone este anexo 3 para que el mismo lector se dé cuenta de cómo están desviando la fe, y es muy triste, ¿verdad? Porque hay mucha gente que entra a la vida consagrada sin tener una buena base católica, entra con buenas intenciones y pues que le enseñen este tipo de errores, pues sí es muy lamentable. Aquí les paso la bibliografía general, que es muy importante para consulta. Y mientras tanto, pues me gustaría darte mi conclusión. Monseñor Juan Claudio Sanahúja murió en el 2016, el mismo año de la publicación de la última edición de este libro. Él, en el tiempo que le tocó vivir, respondió con valentía y fidelidad a lo que Dios le pidió. Como profeta anunció y denunció a tiempo y a destiempo, con celo y amor, por el amor a Dios y la salvación de las almas. A veces me pregunto, ¿cómo hubiera reaccionado el padre Sanahúja si le hubiera tocado el descarado actuar de algunos obispos alemanes, el Papa presente en la conmemoración de los 500 años de Lutero, el sínodo de la Amazonía? Aún recuerdo cómo cantaban en ese sínodo, los hijos de la tierra te alaban, Señor. Y yo pensaba, yo no soy hija de la tierra, yo soy hija de Dios Padre. Recuerdo que dijeron, comencemos nuestra procesión ecológica. Y yo pensé, el pueblo de Dios no hace procesiones ecológicas, el pueblo de Dios peregrina. Tanto que mencionar de ese evento que vimos en vivo. Ahora, el anuncio de un proyecto para construir una casa de la familia abrahámica, que reunirá una sinagoga, una mezquita y una iglesia dedicada a San Francisco, el Pacto Educativo Global, el Estado comunista chino editando, o mejor dicho, profanando las Sagradas Escrituras para que los cristianos solo conozcan una versión mutilada, y por si fuera poco, el Estado escogiéndoles a sus obispos. La encíclica Fratelli Tutti, el cierre de templos por esta situación, etc. Tantas cosas, ¿verdad? Sin duda, el padre Claudio Sanahúja tendría una explicación y denuncia con claridad y caridad de cada uno de estos eventos. Pero él hizo lo que le correspondió en su tiempo. Ahora es nuestra responsabilidad de despertar del letargo y dejar de ser el gigante dormido. A cada uno de los creyentes se nos pedirá cuentas de los talentos que Dios nos dio. Comentaré algo que escuché de un sacerdote. Muchas cosas se le atribuyen a este Papa.
Y es cierto, como leímos en este libro, muchos errores se vienen arrastrando desde hace décadas atrás en la Iglesia Católica y han desencadenado graves consecuencias. También es muy evidente que en los últimos años se ha incrementado la velocidad de acomodarnos a la agenda del mundo. Y en lugar de parecer un signo de contradicción, como lo es la cruz, nos convertimos en signo de confusión. La Iglesia somos todos. Es muy cómodo culpar al Papa, lanzar la piedra y escondernos. Repito, no lo justifico. Pero como leímos en este libro, todo comenzó cuando como pueblo de Dios aceptamos la vivencia del sexo estéril, la anticoncepción, y esto generó no tener una autoridad moral para denunciar la lujuria, porque de ser un pueblo santo nos prostituimos a una vida de sexo desenfrenado sin límites. Entonces, con una vida promiscua, qué difícil parece la humana vitae. ¿Con qué autoridad moral se denuncia entonces las prácticas homosexuales o se enseña a los hijos una vida casta? En este libro hay laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, pastores y papas que han obrado santamente o que también se han equivocado. Todos pecaron, dice la Sagrada Escritura. Qué cómodo es culpar al de arriba, pero todos debemos asumir nuestra propia culpa y convertirnos a Jesús, esforzarnos por entrar en la puerta angosta, amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Más bien, al prójimo como Cristo nos amó. Ahora, más que nunca, no se vale esconderse y buscar un refugio para estar cómodos, en todo caso, que sea para evangelizar, pero no para salvar nuestro pellejo. No temamos a los que quieren matar el cuerpo. Es tiempo de batalla, y más vale pelear bien el combate de la fe, para que las almas se salven, y no cosa menor, la nuestra también. La misericordia de Dios está en que siendo aún pecadores, Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces, hagamos lo mismo, porque la única entrada al reino de los cielos es por medio de la cruz de Jesucristo. En estos temas de la Iglesia pasa como le ocurre a algunos padres de familia en el tema de la sexualidad. Como no se habla en casa de estos temas, alguien más terminará hablándoles sobre el sexo. Así, entre más evitemos hablar de estos temas y comprometernos, los paganos seguirán denunciando cosas que están ocurriendo y más almas perderán la fe. Como decía aquel obispo, la tibieza y cobardía solo trae desprecio de los paganos y nos convertimos en el hazme reír, incapaces de ser un instrumento para la salvación de las almas. Los tibios no solo los vomita Dios, los tibios también son rechazados por los enemigos de Jesús, es decir, no quedan bien ni con el bien ni con el mal. El mal solo los usa para sus fines y luego los desecha o extermina con desprecio. Somos sal de la tierra. Que en cualquier ámbito que nos haya tocado estar, demos el sabor de Cristo con nuestro testimonio y compromiso, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para detener esta agenda perniciosa del demonio. Pidamos la gracia para que, como este incansable sacerdote, podamos ser congruentes y actuar a la altura de los tiempos que vivimos. Para esto se requiere una espiritualidad profunda y madura en el misterio salvífico, el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos lleve a ser valientes y a actuar con astucia y mansedumbre. El reino de los cielos es de los valientes, de los que se hacen violencia para su conversión. Dios no nos dio un espíritu de miedo. Esta tremenda batalla es una oportunidad de salvación y santidad. Nunca fue tan fácil ganarse el cielo, diría el mártir José Sánchez del Río. Entre más se cumple la agenda del mal, más se afianza nuestra fe en Jesús, entre más se afanan los hijos de las tinieblas en perder las almas y destruir la inocencia, más se debe aferrar nuestro espíritu a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestra vocación. Por terrible que parezca el panorama, recordar que después de la cruz está la resurrección en Cristo, el Cordero, herido pero de pie, glorioso y resucitado. La meta es muy alta, pero nuestro deber es esforzarnos por entrar en la puerta angosta,
Muchos de nosotros encontramos una iglesia que nos ayudó a sanar, una madre que nos perdonó, acogió y enseñó. Gratis lo recibimos y gratis debemos de regresarlo a las nuevas generaciones. Somos responsables del depósito de la fe que recibimos. Qué doloroso y perverso y diabólico es ver que las nuevas generaciones reciban una adulterada formación. Eso confunde y daña el alma, que con inocencia y deseo puro quieren conocer, amar y servir a Dios. Pero ¿cómo van a servir y agradar a Dios si no distinguen el pecado? A aquellos que pervierten la fe, más les valdría atarse una piedra de molino en el cuello, porque en nombre de la obediencia hacen adeptos peores que ellos mismos. El Señor Jesús denunciaba: se han sentado en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos. El Evangelio de Dios no es solo para usted. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, hermano. No tema a los que matan el cuerpo, preocúpese y ocúpese de los que nos están matando el alma. El que cumple la voluntad de Dios no vive lleno de miedo, sino alerta y despierto, con la mirada en alto, porque se acerca el día de su liberación. No se acomode al mundo presente, hermano. Esfuércese por entrar en la puerta angosta. Sí, con esperanza y confianza en el amor a Dios, pero con un espíritu humilde. Al que le toca decir quién entra y quién no al reino de Dios es a Dios mismo. A nosotros nos toca esforzarnos día a día. El juicio está en manos de Dios y sus juicios son rectos y santos. Dios no se equivoca. Así que sin negligencia y con gran respeto al nombre de Dios, trabajemos con empeño para alcanzar la salvación. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Confiemos. Señor Jesús, concédenos la gracia de poder inmolar todos los talentos que nos diste para la instauración de tu reino. Concédenos ser incienso agradable en tu presencia, con nuestras palabras y obras. Danos la gracia de ser tus testigos aquí en la tierra, para que, un día, merezcamos, por tu misericordia, la vida eterna. Amén. Hermano, no sé de dónde seas, pero estamos en una batalla y es un honor pelear codo a codo contigo por el nombre de Jesús. Yo leí este libro en el 2017 y recuerdo, me ayudó mucho a entender. Ahora que lo releí para ti, había muchas cosas que ya no me acordaba. Me gustaría saber si terminaste de escuchar todo el libro. Son aproximadamente 12 horas, 371 páginas. Entonces, creo que es importante escucharlo todo para no quedarse solo con una parte. Escríbeme en la caja de comentarios si así fue y de ser así, si gustas compartir tu fe y tu conclusión sobre el libro. Gracias y Dios nos conceda la perseverancia final. Este libro es como un examen de conciencia, como un escrutinio, como una reflexión profunda de los errores que hemos cometido como bautizados. Y se necesita para saber en qué estamos parados, para clarificar, ¿verdad? Para que venga la luz del Espíritu Santo y nos ilumine y sepamos dónde están los errores que hemos cometido. Bueno, por amor a la iglesia, yo creo que es bueno compartir. Saludos y que Dios te llene de bendiciones. Bye.